Buenos días. Bueno, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en Mateo 18, versículo 23. El Señor me ha estado hablando acerca de algo muy importante, que es el perdón, y he estado leyendo bastante acerca de este tema. Y ha sido de gran bendición para mí, y pues en este momento quiero compartir con ustedes, hermanos, un poco de esto. Entonces vamos a ubicarnos en Mateo capítulo 18, versículo 23. Dice esta porción: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a sus verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y aquí nos está hablando del perdón, hermanos. Y es que cuando uno es niño, es usual que uno pelee con otros niños, ¿cierto? Y no sé si ustedes recuerdan cuando eran niños que uno peleaba con su hermanito, su primito. ¿Y qué decía la mamá? Pídale perdón, ¿sí? Le enseñaban a uno a pedir perdón. Porque parece que es algo que no es innato en la persona, en el hombre. Cuando ese niño crece, que entra a una adolescencia, que comienza a adolecer, ya no pelea tanto con sus iguales, sino que pelea ¿con quién? Comienza a pelear, en la mayoría de casos, con sus padres, ¿sí? Y ya se vuelve un roce entre padres e hijos. Cuando ese adolescente crece, se vuelve adulto, llega a un estado de perfección donde ya aprendió todo lo que debía aprender del perdón y decide casarse. Y es ahí donde se dan cuenta que realmente el matrimonio es un curso intensivo sobre perdonar y pedir perdón. Un curso que parece que no tiene año de graduación. Doy estos ejemplos, hermanos, porque voy a decir varias cosas que tienen que ver con hijos, con padres, con hermanos y, claro, con esposas y esposos. Porque precisamente esto nos habla acerca del perdón, que debemos perdonar. ¿Perdonar cómo? Como Dios nos perdonó. Y esta parábola nos habla acerca de un rey, ¿sí? Que su siervo tenía una gran deuda. ¿Cuántos? 10,000. Versículo 24, 10,000 talentos. Era una deuda increíble, no tenía cómo pagarlo. Y ese rey se movió en misericordia y le pagó, y le cubrió toda la deuda. Le perdonó absolutamente toda la deuda. Pero resulta que ese siervo tenía otro siervo, tenía un consiervo, que también le debía.
no le debía toda esa cantidad, le debía algo más pequeño. Le debía, ¿cuánto? 100 denarios. Y decide no perdonarle la deuda. Y eso nos habla, hermanos, acerca del perdón de Dios. Nuestro Padre ha decidido perdonarnos a cada uno de nosotros, porque le hemos rogado ese perdón. Pero muchas veces nosotros, al parecer, tomamos los zapatos de Dios, la posición de Dios, y decir: a este hermano o a esta hermana yo no lo voy a perdonar. Yo decido no perdonar. A mi papá, que me hizo daño, yo no lo voy a perdonar. A mi esposa o a mi esposo, yo no lo voy a perdonar. Y tomamos la posición de Dios. Y bueno, y entonces pensaba en qué es perdonar. Dice el diccionario: dicho de quien ha sido perjudicado por ello, remitir la deuda, ofensa, falta, delito u otra cosa. Perdonar es simplemente omitir la ofensa. No importa el tamaño de la ofensa, no importa quién hizo la ofensa, es omitirla, es cubrirla, es olvidarla. Y vamos precisamente a hablar un poco de esto, porque una de las características de Dios es que Dios es perdonador. Y parece que nosotros no lo somos. El perdón es innato en Dios, una característica intrínseca de Dios, pero no es una característica, al parecer, intrínseca en el ser humano. Es todo lo contrario. Nosotros queremos simplemente, por nuestro orgullo, no tener que doblegarnos o tal vez olvidar una ofensa. Entonces pensaba también en ¿para qué debemos perdonar? Nosotros como creyentes, usted como creyente, usted como hijo de Dios, ¿para qué debe perdonar? Dice Marcos 11:25, voy a leerlo por ustedes. Dice Marcos 11:25: y cuando estéis orando, perdonad. Ojo con esto: cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Ese perdonad no es una proposición, ese perdonad es imperativo. Usted debe perdonar. Usted, hermano, debe perdonar. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos, ¿qué? Os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6:12 dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Sí, estamos leyendo esta parte que es el ejemplo de oración que nos da el Señor Jesucristo. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Entonces, ¿para qué debemos nosotros perdonar? ¿Para que Dios qué? Nos perdone a nosotros. Nosotros no podemos pedirle perdón a Dios si nosotros no hemos perdonado a los demás. Es necesario que nosotros perdonemos. Y me llama mucho la atención precisamente esa porción, porque está hablando del perdón y el Señor Jesús dice: en Mateo: mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria de todos los siglos. Dice: no nos metas en tentación. Está hablando del perdón y dice: no nos metas en tentación. Hermano, usted puede caer en tentación por el simple hecho de no perdonar. Ahí está pecando. Antes y después habla del perdón, y en medio dice: no nos metas en tentación. Es una gran tentación no perdonar, porque es fácil, y esa sensación de venganza que uno puede sentir lo complace el cuerpo. Pero no estamos llamados a eso. Estamos llamados a perdonar para que Dios nos perdone. ¿Usted necesita el perdón de Dios? Por supuesto, todos los días. Afortunadamente, la misericordia de Dios es nueva cada mañana.
¿Para qué más necesitamos nosotros perdonar? Dice Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y esa parte es muy clara. Si nosotros queremos adorar a Dios, debemos perdonar primero. Es tan importante el perdón que si usted no ha perdonado, es estorbo para Dios, para adorar a Dios. Y cuando digo adorar, desde la oración hasta cualquier otro acto que usted pueda hacer para agradar a Dios. Precisamente leímos anteriormente, cuando estáis orando, perdonad. Si usted no ha perdonado, su oración no va a ser escuchada. Perdonad. Es imperativo, es obligación del creyente. Perdone. Y precisamente de esa parte estaba incluso pensando en la cena del Señor. Dice que dejando la ofrenda en el altar, ve y reconcíliate. No está diciendo, llévate tu ofrenda y cuando sientas que ya estés bien, ven. No, significa que hay que hacerlo rápido. Y estaba pensando en la cena del Señor. No sé cuántas veces a ustedes les ha pasado que justo el sábado discuten con su esposa y la paz a uno se le va, ¿sí? O tal vez, o incluso el mismo domingo. ¿Qué hay que hacer? Reconcíliate. ¿Difícil? Sí. Y aquí no está diciendo perdone. Aquí está diciendo reconcíliate. O sea, si es necesario pedir perdón, toca pedir perdón. Hay que revisarnos, evaluarnos y pedir perdón. Y eso lleva a la pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Pedir perdón o perdonar? No voy a decir pedir permiso, ¿no? Pedir perdón o perdonar, ¿sí? Ambas a ciencia cierta son difíciles, pero hay una, a mi parecer, que es más difícil que la otra. Deja allí la ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No dice que dejemos de estar en la cena del Señor. Reconciliémonos y vengamos a la cena del Señor. Reconciliémonos y oremos al Señor. No importa cuál haya sido la ofensa ni la persona. Me peleé con mi papá, me peleé con mi hijo, me peleé con el vecino y me quitó la paz. Pues arréglese, reconcíliese y venga. Ese es nuestro deber como creyentes. Tome su cruz y venga. ¿Cómo debemos perdonar? Incluso hablando de eso tenemos ejemplos de cómo debemos perdonar. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos con otros como Dios también os perdona a vosotros en Cristo. Y aquí está hablando de tres características: benignos, misericordiosos y perdonadores, ¿sí? Tres cosas que siempre actúan juntas. Yo no puedo hablar de misericordia si no soy benigno, si no soy misericordioso. No puedo hablar de misericordia si no perdono, si no soy benigno. Son tres atributos que siempre, o tres acciones que siempre están juntas. Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja con otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y este soportándoos duele, y duele bastante. Soportar es sujetar, cargar un peso. Cuando yo perdono a mi cónyuge, estoy soportando eso. Puede que esa persona tenga la razón o yo tenga la razón, pero yo estoy soportando eso. Yo estoy soportando a mi hermano. Y esta parte, o esta pregunta, el punto, ¿cuántas veces? Esa me encanta a mí, ¿cuántas veces yo debo perdonar? Y saben la cita que voy a mencionar, ¿cierto? Mateo 18:21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas?
veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Bien, a mí me llama un poco la atención esa parte de cómo así, que cuántas veces. Y al parecer es que hay un contexto. Dice en Amós 1:3, así ha dicho, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo. Y hay varios ítems en Amós, en la profecía de Amós, que habla acerca del perdón, pero lastimosamente ha sido mal interpretado. Dice versículo 6, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo, y así sucesivamente. Pues lo que logré investigar, hermanos, es que los líderes religiosos tomaban esto como una medida de cómo Dios perdonaba, para ellos saber cuánto debían perdonar. Pues perdonan 3 y la cuarta no perdonan. Obviamente es una mala interpretación, pero esa era la costumbre, esa era lo que se enseñaba. Entonces, claro, Pedro dijo, ¿cuántas veces? ¿Hasta 7? Entonces él está pensando que, uy, no, yo creo que con esta el Señor me va a felicitar. ¿Y qué le dijo el Señor? Le dijo, uy, muy bien, Pedro, excelente, qué buen corazón misericordioso. Así es, deberían ser todos. ¿Sí ven? Por eso Él tiene las llaves del cielo. ¿Qué le dijo? Hasta 70 veces 7. Uy, ¿cómo así? ¿Hasta 70 veces 7? Aquí el Señor Jesús está usando una hipérbole, una exageración. No hay una medida. No significa que esto es 490 veces. No. No hay una medida para el perdón. Y es increíble porque Pedro está limitando el perdón de Dios. Imagínense, hermanos, donde nosotros tuviéramos solamente 7 perdones por parte de Dios. No tendríamos paz, no tendríamos esperanza. Nuestra fe sería en vano, o sea, no tendría sentido. Pero tenemos un Dios que perdona y su perdón es extenso, es infinito. Hasta 70 veces 7. Ahora, el precio del perdón. Cuando yo ofendo a alguien, yo estoy lastimando a alguien, y esa persona, si decide perdonarme, o asume un costo, ¿sí? Esa persona, cuando decide perdonarme, asume un costo. Y es pasar por alto esa ofensa, ese dolor que yo le causé, la pasa por alto. Pero siempre el perdón tiene un precio. Y Dios nos habla del precio del perdón desde el Antiguo Testamento. Entonces leía yo en Levítico capítulo 5 acerca de las ofrendas del perdón. Entonces Dios nos habla en Levítico 5 que si alguno ha pecado, debe traer una ofrenda, ¿sí? Entonces es una cabra o una cordera, y el que no tenía el suficiente dinero, pues ¿qué traía? 2 tórtolas, y el que no tenía, entonces traía una 10ª parte de una efra de harina. Y esto no nos habla de cuestión de dinero, porque entonces podríamos decir que solo los ricos tendrían el perdón de Dios. Estas ofrendas son, una vez más, vemos en el Antiguo Testamento una imagen, un reflejo, una sombra de una ofrenda que iba a venir. Ellos ofrecían estos sacrificios como evidencia visual de algo que ocurría en sus corazones, el arrepentimiento. Y entonces estoy pensando, hermanos, que a Dios también le costó. A Dios le costó perdonarnos. Y no porque Él tenga un corazón orgulloso. A Dios le costó perdonarnos porque simplemente Él es santo.
Dios se envió a su Hijo como ofrenda, ¿sí? Y pensaba también, hermanos, en el hermano que no ha podido perdonar. El hermano que no puede perdonar es un hermano que en su corazón hay rencor, hay amargura. Dice Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Esa es la honra de un hombre, pasar por alto la ofensa. Y realmente eso es una característica que hay que desarrollar, que hay que ejercitar, pasar por alto la ofensa. Hoy en día pasamos por alto la ofensa, ¿y qué decimos de esa persona que pasa por alto la ofensa? Perdón, de esa persona que no pasa por alto. Es que esa persona tiene un carácter y se hace respetar. En cambio el otro, es que ese es como un tonto, está atolondrado. Pero Dios en su palabra no nos habla de eso. Proverbios 17:9, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. El creyente que perdona busca amistad. El que no perdona, pues simplemente, vemos, por obvias razones, lejos de la amistad. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amargura, características de un creyente que no perdona: rencor, amargura, soledad. Es un creyente que no crece, un creyente que no puede dar vida. Estamos llamados, hermanos, a perdonar, y no solamente perdonar a mi hermano, o sea, a mi hermano en la fe. También estamos incluso llamados a perdonar a nuestros enemigos. Y ese es el perdón de Dios también. Sin importar la ofensa, pensemos en Filemón. Pablo le dice a Filemón: te envío a Onésimo, no le tomes en cuenta. Y sabemos que Onésimo huyó de Filemón, siendo propiedad de Filemón. Es decir, podríamos hablar de una ofensa económica, tal vez, porque le robó un siervo, que es el mismo. Y hasta tal vez haya salido con algo en las manos. No creo que haya salido corriendo sin nada, ¿sí? O una ofensa económica. Pensaba también en José, una ofensa. Fue humillado, lanzado a un pozo por sus propios hermanos que lo querían matar y lo vendieron como esclavo. Pasó toda su vida, pasó muchos años como esclavo. Y cuando se reencuentra con sus hermanos, que decide, que les muestra su perdón, fue tanto la ofensa, ¿sí?, que hicieron sus hermanos sabían que habían hecho, que sus hermanos no creían de ese perdón. Sus hermanos estaban cuidando sus espaldas de José, porque ellos pensaban que en cualquier momento José les iba a vengarse. Pero ese es un ejemplo del perdón de Dios. También vemos a Esteban, cuando se está siendo asesinado por piedras, ¿sí? Le oraba al Señor Jesús y le decía: Señor, no tengas en cuenta estos pecados, no les tengas en cuenta estos pecados. Le perdonó hasta la muerte. Estamos llamados a perdonarnos unos a otros. Ese es el mensaje, hermanos, que quiero compartirles. Como creyentes, como hijos de Dios, cada uno de nosotros estamos llamados a perdonarnos y a ejercitar
eso que parece que no es innato en el hombre, porque la persona que es orgullosa o tiene su ego muy alto fácilmente se ofende. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dijo el Señor. Siendo el mismo Dios, pasa por alto las ofensas. Entonces, hermanos, que podamos meditar en el perdón.